Hijos estafan a su propio padre, pero el anciano se venga de forma brutal en su testamento. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. En el tranquilo barrio de Flor de Lis, una modesta casita destacaba entre las demás por su hermoso y colorido jardín. Era el hogar de Arturo López, un hombre de 72 años conocido entre los vecinos por su excelente sentido del humor y sus impresionantes lirios. Sin embargo, la vibrante alegría de los colores de sus jardines contrastaba con la desoladora tristeza del silencio en su hogar. Casi nadie visitaba al señor Arturo. Hacía años que sus hijos, Carmen y Luis, se habían marchado de casa. Los domingos familiares, una vez bulliciosos y llenos de vida, se habían convertido en recuerdos lejanos. Arturo pasaba la mayoría de sus días en una soledad que solo mitigaba en su jardín, rodeado de sus amadas flores. Sentado en la silla mecedora de la entrada de la casa, mientras sostenía una taza de té en la mano, Arturo recordaba los años de risas cuando sus hijos eran pequeños y su esposa alegraba los días. Aquellos momentos de felicidad desbordante, con el bullicio de los juegos infantiles y las suaves melodías del piano que tocaba su querida Aurora, parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a la vida de alguien más. ¿Dónde estarán mis hijos?, susurró Arturo con voz angustiada y los ojos empañados de lágrimas. En ese instante de inmensa nostalgia, el sonido repentino del teléfono rompió el silencio. Arturo levantó la cabeza, se puso de pie rápidamente, dejando la taza de té sobre la vieja mesa de madera a su lado, y avanzó hacia el aparato. Deseaba que fuera alguno de sus hijos llamándole. Al levantar el auricular, su voz temblorosa respondió con un hola que llevaba consigo años de anhelos y deseos no expresados. «Papá, soy yo, Luis», dijo una voz grave y conocida al otro lado de la línea. El corazón de Arturo dio un salto ante esas palabras mágicas, era su hijo llamándole después de tanto tiempo. «Luis, ¿eres tú?», preguntó Arturo con incredulidad y emoción en su voz. «Sí, papá, soy yo», contestó Luis. «Oh, querido, han pasado tantos días desde que hablamos por última vez, ¿cómo has estado?». «Te he echado de menos», comenzó Luis con un tono algo frío, como si las palabras estuvieran ensayadas y no nacieran realmente del corazón. «He estado hablando con Carmen y hemos pensado en visitarte pronto, ¿qué te parece?». «Eso sería maravilloso, hijo. Me alegraría mucho veros a los dos», respondió con alegría. «Lo sé, papá», replicó Luis de manera casi automática. «Tenemos que organizar nuestras agendas, pero te confirmaremos la fecha lo antes posible». El anciano asintió, aunque Luis no podía verlo. «Está bien, hijo, aquí los estaré esperando». Arturo dejó el teléfono después de terminar la llamada, y su rostro llevaba una sonrisa que reflejaba su entusiasmo por volver a ver a sus hijos. Caminó de vuelta hacia la sala, sintiendo una ligera brisa de esperanza en el corazón. Aquel simple gesto, la promesa de una visita, había iluminado su día como el sol tras una tormenta. Sin embargo, lo que él no sabía en ese momento era que aquella llamada lo cambiaría todo en su vida. Los días venideros traerían consigo revelaciones y situaciones inesperadas que pondrían a prueba su fortaleza. El miércoles de la semana siguiente, por la noche, ya era muy tarde, más tarde de lo que Arturo solía estar despierto. Pero aquel día había un motivo especial para permanecer alerta. Sentado en su sillón junto a la ventana, miraba la calle vacía y silenciosa. El cansancio comenzaba a pesar en sus párpados, pero la emoción y la ansiedad por la visita de sus hijos lo mantenían despierto. Finalmente, en medio del manto de oscuridad que cubría la noche, Arturo vio las luces de un auto. Su corazón se aceleró mientras observaba cómo el vehículo se detenía frente a su casa. A través de la ventana empañada, pudo vislumbrar las figuras que descendían del auto. Luis y Carmen, ambos con caras de preocupación, salieron del coche y caminaron hacia la entrada. Carmen, pulcramente maquillada para aparentar menos años de los que ya tenía, miró a su hermano y le preguntó: «¿Crees que creerá lo que vamos a decirle?», murmuró en voz baja, algo intranquila. Luis, con el ceño fruncido y una expresión de incertidumbre en su rostro, apretó suavemente el brazo de su hermana. «Cállate, no querrás que te escuche. Tiene que creernos, no tenemos otra opción». Luis sentía el mismo miedo que ella, pero sabía que debían mantener la calma para no agravar la situación. Al llegar a la entrada, Luis se detuvo por un momento, respiró hondo y golpeó la puerta. «Hijo», exclamó Arturo, abrazándolos cálidamente.
Qué bueno verlos, entren pronto, está haciendo mucho frío. He preparado la cena. Se sentaron a la mesa y Arturo sirvió la comida que había preparado con tanto esmero. El aroma del guiso llenaba el comedor, brindando una sensación de calidez y hogar. Luis y Carmen comenzaron a hablar de manera casual, describiendo sus días en la ciudad con detalles pintorescos. Le hablaron a Arturo sobre sus trabajos, le contaron anécdotas divertidas sobre sus amigos y lo mucho que apreciaban las actividades culturales que la ciudad ofrecía. Arturo escuchaba con atención, disfrutando de cada relato. Sin embargo, había un velo de inquietud en las miradas de Luis y Carmen, un secreto que ambos guardaban celosamente. Mientras comían, se cuidaban de no mencionar ciertos temas, evitando cuidadosamente cualquier alusión a lo que realmente los había traído allí esa noche. Había algo que involucraba directamente a su padre y sabían que revelarlo en ese momento podría traer consecuencias que aún no estaban preparados para enfrentar. Los días que siguieron a aquella cena fueron testigos de un cambio palpable en la dinámica familiar. Las visitas de Luis y Carmen se hicieron más frecuentes. No solo acudían para compartir una comida, sino que comenzaron a involucrarse más en la vida diaria de su padre. Ayudaban con el jardín, una tarea que Arturo siempre había realizado solo. Incluso comenzaron a traerle pequeños obsequios, detalles que, aunque modestos en apariencia, significaban el mundo para Arturo. Estos regalos no solo mostraban afecto, sino que también alimentaban las esperanzas de Arturo de tal vez recuperar a sus hijos. Una noche, Luis decidió que era el momento de hablar con su padre sobre algo que llevaba tiempo rondando su cabeza. Después de la cena, mientras Carmen se ocupaba de lavar los platos, Luis se quedó a solas con Arturo en el salón. La luz de la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes y el crepitar de la chimenea llenaba el silencio incómodo. «Papá», comenzó Luis, «hay algo que quiero decirte. Carmen y yo te extrañamos mucho. La verdad es que la vida en la ciudad es bastante agitada y, aunque nos encanta venir a verte, a veces es complicado por nuestros horarios. Tú también nos echas de menos, ¿no es así?», prosiguió Luis, intentando adivinar los pensamientos de su padre. «Pensamos que tal vez sería una buena idea que vendieras la casa y te mudaras con nosotros a la ciudad. Así podríamos cuidarte mejor y pasar más tiempo juntos, como cuando éramos más jóvenes». Los ojos de Arturo se humedecieron ligeramente, pero en su rostro se dibujó una leve sonrisa. Sorprendido por la sugerencia, miró a su hijo con lágrimas de alegría en los ojos. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La posibilidad de vivir con sus hijos de nuevo era todo lo que deseaba. Sin embargo, no tenía idea de que sus sueños estaban a punto de convertirse en una horrible pesadilla. Durante varios días, Arturo pensó mucho en la propuesta de Luis. La mera idea de vender la casa que tanto amaba le resultaba abrumadora. Aquella casa no era solo una estructura, era el hogar donde había compartido su vida entera con su difunta esposa. Cada rincón, cada pared, estaba impregnada de recuerdos invaluables. Sin embargo, la idea de poder ver a sus hijos a diario también lo llenaba de una esperanza que no recordaba haber sentido en años. Finalmente, una noche tomó una decisión. Arturo tomó el teléfono y marcó el número de su hijo Luis. Las noches de insomnio y los días de reflexiones habían terminado. «Luis, he estado pensando mucho en tu propuesta», comenzó con voz firme pero cargada de emoción. «Es difícil para mí desprenderme de esta casa, ya sabes cuánto significa para mí y todos los recuerdos que aquí guardo. Sin embargo, también he llegado a entender que vivir cerca de ustedes, mis hijos, es lo más importante ahora. No quiero perder más tiempo lejos de ustedes. He decidido aceptar tu propuesta. Voy a vender la casa y me mudaré con ustedes a la ciudad. Creo que es lo mejor para todos», dijo con un tono resolutivo y finalmente tranquilo. Los hermanos intercambiaron miradas. Sus rostros escondían una oscura satisfacción al escuchar la decisión de su padre. Estaban a punto de hacerle algo horrible, pero don Arturo no tenía idea de ello. «Oh, papá, estamos tan felices», exclamó Luis al otro lado del teléfono. «Te encantará aquí. Ya verás». En pocos días, la casa de Arturo se había vendido. El proceso fue sorprendentemente rápido y pronto se encontró rodeado de cajas que conservaban los recuerdos de toda una vida. Mientras empaquetaba cuidadosamente una vieja manta tejida por su esposa, sintió una punzada en el pecho y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Fue en ese instante cuando tomó plena conciencia de cuánto iba a extrañar esa casa. Ahora,
al dejarla atrás, sentía que una parte de él mismo quedaba con ella, encerrada entre esas paredes que tanto amó. No te preocupes, papá, dijo Carmen, abrazando a su padre. Te encantará la ciudad y, lo más importante, estaremos todos juntos. En ese momento, don Arturo no notó la mirada cómplice que sus hijos intercambiaron a sus espaldas. Estaba muy lejos de poder imaginar la verdadera intención que se escondía detrás de esas palabras reconfortantes. La mudanza finalmente se concretó. Arturo se despidió de su casa y del vecindario en el que había vivido durante décadas. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Arturo cerró la puerta principal de su hogar por última vez. Respiró profundamente, tratando de capturar en un solo aliento todos los aromas y sonidos que lo habían acompañado durante tantos años. Con una última mirada nostálgica, se encaminó hacia el auto de Luis, que ya lo esperaba con el motor encendido para llevarlo a la gran ciudad. Papá, ya verás que todo estará bien. Te encantará la vista desde nuestro apartamento, dijo Luis mientras se alejaban del barrio. El viaje fue largo y silencioso. El motor del coche zumbaba como un susurro constante. Arturo observaba la transformación del paisaje por la ventanilla. Los campos verdes y caminos de tierra dejaron paso a edificios altos y calles llenas de gente. Al llegar a la ciudad, Arturo notó una sensación extraña, como si algo no encajase. No se estaban deteniendo frente a un edificio de apartamentos como le habían dicho. En lugar de eso, el coche redujo la velocidad y se detuvo frente a la entrada de un asilo de ancianos. Un nudo se formó en su garganta. Miró a Carmen buscando alguna explicación, pero ella evitó su mirada. Luis se bajó del coche y abrió la puerta trasera. Papá, hemos pensado mucho en esto y creemos que es lo mejor para ti, dijo Luis con voz firme pero cargada de emociones contenidas. Aquí estarán atentos a tus necesidades en todo momento. Lamentamos no haberte dicho toda la verdad desde el principio, pero no hay espacio para ti en el apartamento. Aquí estarás más cómodo y podrás hacer amigos. Además, con el dinero de la venta de la casa, hemos podido asegurarte un lugar excelente aquí. En realidad, ellos se habían quedado con prácticamente todo el dinero de la venta, necesitaban pagar sus innumerables deudas y buscaron el asilo más barato que encontraron para su padre. Arturo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras bajaba del coche. Miró a sus hijos, esperando ver algún signo de que esto era solo una broma de mal gusto, pero nada de eso sucedió. Observó el edificio gris y austero, con sus ventanas alineadas como ojos vacíos que lo observaban. Ni una sola flor decoraba el paisaje, ni una sola señal del hogar que había imaginado. Con un profundo suspiro, Arturo caminó hacia la entrada, sintiendo que cada paso lo alejaba más de los sueños que había albergado durante el viaje. Papá, lo sentimos mucho, dijo Carmen. Te visitaremos siempre que podamos. Arturo se sintió traicionado, estafado y abandonado. Si hubiera imaginado siquiera por un momento este desenlace, jamás se habría desprendido de la casa que conservaba los recuerdos de su vida entera y, en especial, de su amada esposa. Las lágrimas llenaron sus ojos al contemplar la realidad que lo rodeaba. No tuvo más opción que entrar al asilo, un lugar que simbolizaba el fin de sus días de independencia. Cada paso que daba hacia la entrada era un recordatorio doloroso de que no tenía lugar al que ir, de que todos los sueños y las promesas ahora se desvanecían entre los muros de aquel edificio gris y solitario. Sin embargo, el destino aún le reservaba una gran sorpresa. La vida dentro del asilo significó un cambio enorme para Arturo. Se quedó sin su jardín, aquel donde encontraba paz entre el bullicio de la vida. También perdió su independencia, una autonomía que había forjado con años de esfuerzo y constancia. Pero lo más doloroso fue ver cómo la promesa de sus hijos de visitarlo regularmente se desvanecía como un espejismo. Los días pasaban uno tras otro, envueltos en una rutina monótona y solitaria, y las visitas jamás sucedieron. Sin embargo, Arturo era un hombre fuerte. Había vivido cosas muy duras en la vida, siempre había enfrentado las adversidades con valentía y sabía que no había otra alternativa que encarar la situación con renovadas fuerzas. Así que, a pesar del dolor y la tristeza, Arturo decidió adaptarse a su nueva realidad. Una tarde, mientras estaba sentado en el salón del asilo, vio una vieja casa en venta al otro lado de la calle. Algo en esa casa llamó su atención, parecía solitaria, igual que él. Esa noche, Arturo no pudo dormir, la imagen de la vieja casa cruzó por su mente repetidamente.
Entonces recordó los ahorros que tenía guardados, de los que nunca había hablado con sus hijos. No era que los hubiera ocultado, simplemente nunca había surgido la oportunidad de mencionarlos. A lo largo de los años, él siempre había apoyado a sus hijos económicamente en todo lo que necesitaban y esos ahorros nunca habían sido necesarios antes. Pero ahora, esa casa solitaria frente al asilo parecía una oportunidad, una nueva esperanza para él. Arturo decidió que iba a utilizar ese dinero para comprar la casa. Soy más fuerte de lo que piensan y esta será mi nueva casa, pensó el hombre. Al día siguiente, se dirigió al administrador del asilo para hacer las gestiones necesarias. Aunque sentía un nudo en el estómago por la incertidumbre, también sentía una chispa de emoción. Esta decisión era más que una simple compra, era un gesto de reafirmación de su independencia y una nueva apuesta por su felicidad. No había pasado mucho tiempo desde que Arturo había vendido su casa en el pueblo, por lo que las cajas de la mudanza aún seguían cerradas. Esto facilitó enormemente su traslado a la nueva casa. El proceso fue rápido y sencillo. Apenas había llegado a su nueva casa, Arturo sintió una paz indescriptible. A medida que desempacaba sus cosas y se familiarizaba con cada rincón de la vivienda, una sonrisa se formó en su rostro. Esta casa representaba un nuevo comienzo y, aunque necesitaba reparaciones, Arturo estaba dispuesto a hacerlas. Poco después de mudarse, el anciano conoció a sus nuevos vecinos, una joven pareja con mellizos de 5 años. Juliana y Roberto eran muy amables y se ofrecieron de inmediato a ayudarlo con los arreglos que la casa necesitaba. Señor Arturo, esta casa necesita un poco de pintura y mucha limpieza, dijo Roberto, mirando a su alrededor. Y creo que podríamos ayudarle con eso. Arturo no podía creer la amabilidad de sus vecinos. No estaba acostumbrado a recibir ayuda, pero su corazón se llenó de gratitud por la bondad de Juliana y Roberto. Juntos comenzaron el proyecto de renovación de la casa. Durante las siguientes semanas, Arturo y sus nuevos amigos trabajaron incansablemente para arreglar cada habitación de la casa. Pintaron las paredes, limpiaron los pisos y repararon cualquier daño que encontraban. Pero más allá del trabajo físico, lo que realmente sorprendió a Arturo fue la conexión que había surgido entre ellos. A pesar de la diferencia de edad, compartían una amistad genuina y sus vecinos se preocupaban por él. A medida que terminaban cada habitación, Juliana y Roberto invitaban a Arturo a su casa para cenas en familia e incluso salidas al parque con sus hijos. Fue entonces cuando Arturo entendió el verdadero significado de hogar. No se trataba solo de tener una casa, sino también de tener personas a tu alrededor que te cuiden y te hagan sentir parte de algo más. La vieja casa comenzó a volver a la vida. Las paredes recibieron nuevos colores, el jardín floreció y la casa, que antes estaba tan solitaria, ahora estaba llena de risas y conversación. Los hijos de Arturo se enteraron muchos meses después de que su padre había comprado una casa y había abandonado el asilo. Habían pasado tanto tiempo sin preguntar por el qué, cuando descubrieron lo que había sucedido, no podían creerlo. Se enojaron mucho y se sintieron engañados, ya que no sabían de esos ahorros adicionales. La noticia les cayó como un balde de agua fría, desatando una mezcla de ira y frustración. ¿Cómo era posible que su propio padre hubiese sido capaz de comprar una nueva casa sin siquiera mencionarlo? Se sentían engañados. Pensaron que su padre no tenía derecho a ocultarles ese dinero. Un día, Luis y Carmen decidieron visitarlo. Tenían que ver con sus propios ojos lo que les habían contado. Papá, realmente nos sorprendiste, dijo Luis con la voz llena de una falsa alegría. Sí, papá, realmente nos has mostrado que eres muy independiente, añadió Carmen con una sonrisa fingida. Arturo estaba tan contento con su nueva vida que solo sonrió ante sus comentarios. Sabía que sus palabras venían cargadas de incredulidad y reproche, pero no dejó que eso empañara su felicidad. Se sentía rejuvenecido, orgulloso de lo que había logrado y rodeado por la calidez de nuevos amigos. Sin embargo, lo que Arturo desconocía era que aún le esperaban grandes cambios. La vida tenía preparados nuevos retos que pondrían a prueba su determinación y carácter. Luis y Carmen ni siquiera quisieron entrar a ver la casa. Estaban tan molestos por la decisión de su padre que prefirieron quedarse en la entrada, argumentando que tenían mucho trabajo pendiente y no disponían de tiempo para una visita más larga. Nos alegramos de que estés bien, papá, pero tenemos que irnos, dijo Luis, mirando su reloj con impaciencia. Sí, tenemos muchas cosas que hacer, añadió Carmen,
evitando el contacto visual con Arturo. El anciano se sintió herido por la frialdad de sus hijos, pero no dejó que la tristeza le invadiera. Despidió a Luis y Carmen con una sonrisa serena, viendo cómo se alejaban rápidamente sin mirar atrás. Arturo volvió a entrar en su casa y, con mucho tiempo libre, decidió que tal vez era un buen momento para explorar el sótano de la casa. Con la ayuda de los vecinos, la casa había quedado muy bien, sin embargo, ninguno de ellos había tenido tiempo para dedicarle al sótano. Aquel lugar todavía conservaba cajas y algunos muebles antiguos de la señora que había vivido antes allí. Arturo bajó las escaleras, notando el polvo que flotaba en el aire y el leve olor a humedad que impregnaba el ambiente. Al encender la luz, una tenue bombilla iluminó el espacio, revelando un tesoro oculto de recuerdos y objetos acumulados por el tiempo. Las cajas estaban llenas de viejas fotografías, libros y objetos personales que contaban historias de una vida pasada. Los muebles, aunque cubiertos de polvo, conservaban un encanto nostálgico que despertó en Arturo una curiosidad profunda. Pero lo que más llamó su atención fue un antiguo cofre de madera en una esquina, cerrado con un candado oxidado. Arturo tomó el cofre y sopló levemente sobre él, intentando quitarle el polvo mientras pensaba qué habría dentro. La madera era vieja y el candado estaba oxidado, pero aún así, el cofre emitía una especie de misterio latente. Intentó abrirlo, pero no tenía la llave ni herramientas que le sirvieran. Entonces pensó que quizás su vecino Roberto podría ayudarle. Esa misma tarde, Roberto y su familia lo visitaron, como solían hacer. Juntos abrieron el antiguo cofre y, al hacerlo, quedaron sin palabras al ver lo que había dentro. Una enorme cantidad de joyas, monedas antiguas y otros objetos de valor se encontraban en su interior, junto con una nota escrita a mano que decía: «Espero que este tesoro encuentre a alguien digno y de buen corazón. He vivido una vida larga, tan larga que me he quedado sin familia y sin amigos que puedan heredar mi fortuna. A quien encuentre este cofre, le pido encarecidamente que use estas joyas y monedas para un buen propósito. Que esta riqueza sea una bendición tanto para ti como para los demás». La nota, escrita con una caligrafía antigua y algo temblorosa, dejó a Arturo y a Roberto en un profundo estado de reflexión. «Es increíble, señor Arturo», exclamó Juliana con los ojos abiertos de asombro. «Es usted un hombre muy afortunado». Pero don Arturo estaba atónito por el descubrimiento. Roberto rompió el silencio con una sugerencia prudente. «Don Arturo, le recomiendo que guardemos muy bien este tesoro hasta que tenga tiempo de pensar en calma qué hacer con él», dijo con voz serena pero firme. Juliana asintió, apoyando la idea de su esposo. Don Arturo, todavía atónito, decidió seguir las recomendaciones de sus vecinos. Juntos buscaron un lugar seguro en la casa donde el cofre permaneciera protegido y fuera del alcance de miradas curiosas. Durante los días siguientes, Arturo reflexionó sobre su descubrimiento en el sótano. La riqueza que había encontrado cambiaría la vida de cualquiera, pero para el anciano, el verdadero valor residía en la amistad que había encontrado en Roberto, Juliana y sus gemelos. Con el paso de los años, Arturo se fue integrando aún más en la vida de la familia de Roberto y Juliana. Los gemelos lo consideraban como un abuelo, y no había día que no corrieran a abrazarlo con entusiasmo en cuanto regresaban de la escuela. Sus visitas al hogar de Arturo se volvieron una rutina llena de alegría y complicidad. Pasaban horas escuchando atentamente las historias de vida del anciano, relatos llenos de enseñanzas y recuerdos de épocas pasadas. A menudo, los pequeños le pedían algún consejo, y Arturo, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, les respondía con palabras llenas de cariño y profundidad. Para Arturo, el verdadero tesoro no estaba en el cofre repleto de joyas y monedas, sino en los momentos compartidos y en el amor incondicional de sus nuevos seres queridos. Pero el paso del tiempo también trajo nuevos desafíos. La salud de Arturo comenzó a empeorar y la vejez resultó ser un oponente formidable. Sin embargo, nunca aceptó la derrota y siempre hallaba felicidad en los pequeños detalles. «Arturo, necesitas dejar que te cuidemos», advertía Juliana, sinceramente preocupada por su amigo. «Y lo hago, querida». «Lo hago», respondía Arturo con una sonrisa débil. «Estoy rodeado de personas que amo y eso es todo lo que importa». Arturo halló en el lugar menos pensado a una familia de verdad y estaba infinitamente agradecido. Mientras tanto, sus hijos seguían obsesionados con la riqueza de su padre. Convencidos de que él escondía una fortuna, hicieron planes para asegurarse de que esa riqueza terminara en sus manos.
Pero lo que ellos no sabían era que su padre había encontrado un tesoro en el sótano de su nueva casa. Sintiendo que el fin se acercaba, Arturo decidió que era momento de contactar a un abogado de confianza para redactar su testamento. Con el apoyo de Juliana, Arturo buscó a un abogado reconocido por su integridad y discreción. Mientras tanto, sus hijos permanecían ajenos a sus planes, convencidos de que el tesoro material era lo único que importaba. Las decisiones que tomó ese día serían el capítulo final y más sorprendente de su vida. La salud de Arturo continuó deteriorándose con el paso de los meses. Aunque sus fuerzas ya no lo acompañaban, siempre intentaba regalar una sonrisa a los gemelos y compartir con ellos alguna nueva historia. «Son la familia que he elegido», decía tomándolos de las manos, y no podría estar más agradecido. Un día, Luis y Carmen, ahogados de deudas nuevamente, decidieron visitar a su padre. Al llegar a la casa, tocaron la puerta y Juliana les abrió. Los condujo hasta la sala, donde Arturo descansaba en su sillón favorito. La imagen que encontraron allí los impactó profundamente. Su padre, quien siempre había sido una figura imponente, ahora parecía extremadamente frágil. Los años y su delicada salud se habían manifestado en su apariencia agotada y su andar cada vez más débil. «Papá, no sabíamos que estabas así. Deberías estar en un hospital», dijo Luis, tratando de ocultar su frustración. Carmen asintió, evitando la mirada de su padre. «No, mis queridos», respondió Arturo con la mirada cansada pero decidida. «Esta es mi casa, el lugar donde quiero pasar mis últimos días, rodeado de las personas que se preocupan por mí». La visita de sus hijos fue breve e incómoda. Cuando se fueron, una extraña calma invadió la casa nuevamente. Arturo suspiró mientras su mirada se perdía a través de la ventana. «Ojalá un día puedan ser felices. Me han hecho mucho daño, pero yo les deseo lo mejor». La luz del atardecer se colaba por las cortinas, iluminando suavemente su rostro cansado. Los recuerdos de antaño se mezclaban con sus pensamientos presentes, creando una sensación de melancolía y esperanza. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu aún albergaba un gran amor por sus hijos. Ese fue el último encuentro de don Arturo con sus hijos. De alguna manera, sabía que el tiempo se estaba acabando para él, pero no tenía miedo. Tenía a su nueva familia, Roberto, Juliana y los gemelos. Además, tenía un plan perfectamente diseñado, un plan que traería justicia y equilibrio a todos. Una noche, la vida de Arturo finalmente llegó a su fin. Juliana no se separó de su lado en ningún momento, sosteniendo su mano con suavidad y brindándole consuelo. Las respiraciones de Arturo se volvieron cada vez más espaciadas y débiles. Con una última mirada llena de paz hacia Juliana, exhaló su último aliento. Juliana sintió una mezcla de tristeza y alivio al ver que, aunque su padre adoptivo ya no estaba físicamente con ellos, su sufrimiento había terminado. Con lágrimas en los ojos, besó su frente y le prometió que se encargaría de todo. A la mañana siguiente, Roberto les comunicó la noticia a sus hijos. Lejos de mostrarse afligidos, sintieron un profundo alivio al enterarse del fallecimiento de su padre. En lugar de lágrimas o lamentos, sus mentes se centraron inmediatamente en la herencia que recibirían. Para ellos, la muerte de Arturo no representaba una pérdida emocional sino una oportunidad financiera que esperaban ansiosamente. Aunque disimularon sus verdaderas emociones frente a Roberto, sus pensamientos estaban claramente orientados hacia los beneficios materiales que estaban por venir. Al final del funeral, un abogado de aspecto serio se acercó a Luis y Carmen. «Soy Antonio García, el abogado del señor Arturo López», dijo entregándole sobresellados. Él pidió que se los entregara luego de su funeral. «Los espero la próxima semana en mi despacho para la lectura de su testamento». Luis y Carmen no pudieron contener su entusiasmo al recibir los sobresellados. Durante años, habían puesto en duda la capacidad de su padre para organizar sus asuntos, pero en ese momento se sentían orgullosos de que, por una vez, Arturo hubiese hecho las cosas bien. La idea de que todos los bienes ya estuvieran perfectamente acomodados les brindaba una inmensa tranquilidad. Mientras tanto, Juliana y Roberto permanecían a un lado, observando con asombro cómo los hijos de Arturo no mostraban ningún dolor por la pérdida reciente de su padre. A medida que pasaban los minutos, se volvía más evidente que sus miradas reflejaban una codicia insaciable, un deseo ferviente de adueñarse de la herencia que había dejado.
Luis y Carmen estaban tan absortos en sus propios pensamientos de riqueza venidera que casi no notaron cuando el abogado se dirigió a Roberto y Juliana, entregándoles también sobresellados. La sorpresa fue palpable en sus rostros. No podían comprender por qué su padre habría dejado algo para estas personas que consideraban ajenas a los asuntos familiares. Se miraron entre sí con incredulidad y una pizca de indignación, preguntándose qué podrían contener aquellos sobres y por qué Arturo los había considerado en su testamento. El último movimiento de don Arturo comenzaba a desarrollarse y dejaría a todos boquiabiertos. Roberto y su familia volvieron a la casa, incapaces de abandonarla. Sentían que la presencia de Arturo aún impregnaba cada rincón del hogar. Durante 2 días completos, se dedicaron a recordar al patriarca y a acomodar todo como a él le gustaba, sumidos en una mezcla de nostalgia y amor. La carta que les había entregado el abogado descansaba intacta en la mesa de entrada, ninguno de ellos había tenido el coraje de abrirla aún. Los días pasaron en una especie de vigilia silenciosa, un tributo a la vida de quien tanto los había marcado, hasta que una noche Juliana decidió abrir el sobre. Queridos míos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Les pido por favor que no estén tristes. Recuerden todas las risas y buenos momentos que me han regalado a lo largo de los años. Mi vida fue plena y feliz gracias a cada uno de ustedes. Arturo continuaba la carta expresando su amor por todos ellos y lo agradecido que estaba de haberlos conocido. Al final, había una mención al testamento. En cuanto al testamento, descubrirán todo durante la lectura, escribió, pero quiero que sepan que traté de hacer lo que creo que es justo. Los amo con todo mi corazón y espero puedan estar muy bien. Después de leer esas palabras, un silencio pesado se adueñó del ambiente. Roberto, Juliana y el resto de la familia se miraron entre sí con ojos llenos de lágrimas. El mensaje de Arturo dejó a todos conmovidos, pero también sembró una semilla de curiosidad. Juliana y Roberto no podían evitar darle vueltas a las palabras de Arturo referentes a hacer lo justo. ¿Qué se escondía tras esa declaración? ¿Qué decisiones había tomado en el testamento que consideraba equitativas? Los días pasaron y finalmente llegó el esperado día de la lectura del testamento. Roberto y Juliana llegaron puntuales, sus corazones latiendo con una mezcla de nostalgia y nerviosismo. También hicieron su aparición Luis y Carmen, quienes estaban ansiosos de saber qué les había dejado su padre. La atmósfera en la sala del abogado era densa y cargada de expectativa. Damas y caballeros, comenzó el señor García, su voz grave resonaba en el despacho. Estoy aquí para cumplir con un deber que se me ha encomendado, leer la última voluntad de don Arturo López. Hizo una breve pausa, miró a todos los presentes y continuó, si están listos. Se sentía una tensión evidente en la sala cuando el abogado empezó a leer el documento que tenía en su mano. Las palabras eran claras y directas. A mis hijos, Luis y Carmen, les dejo mi valiosa colección de libros y copas, anunció el señor García solemnemente. Luis y Carmen se miraron entre sí con caras de desagrado. Ni los libros ni las copas les interesaban en lo absoluto. Ellos habían esperado que su padre les dejara algo de mayor valor, algo que pudieran considerar una verdadera herencia. Las expresiones de decepción eran evidentes y la tensión en la sala crecía a medida que la lectura del testamento continuaba. Sin embargo, lo que Luis y Carmen no se imaginaban era lo que estaba a punto de revelarse. Justo cuando ambos pensaban que nada más les sorprendería, el señor García hizo una pausa, miró intensamente a los presentes y procedió a leer la siguiente cláusula del testamento: a mis queridos Roberto y Juliana, les dejo la casa en la ciudad y el antiguo cofre del sótano, con la mitad de lo que hay dentro de él, continuó el señor García, haciendo una pequeña pausa que agregó un efecto dramático al anuncio. Con un valor monetario equivalente a varios millones de dólares. La mitad restante del tesoro en el cofre será destinada a los gemelos, Mateo y Valeria. Esta fortuna estará bajo la custodia de sus padres hasta que alcancen la mayoría de edad. Luis y Carmen tragaron saliva con dificultad. Nunca habían imaginado que 2 extraños se quedarían con su herencia y ahora se encontraban en una situación en la que poco o nada podían hacer. La lectura del documento terminó y todos los presentes quedaron atónitos por lo que acababan de escuchar. Luis y Carmen no podían creer lo que había ocurrido. Su padre los había desheredado completamente. Justo cuando la sala empezaba a vaciarse y los murmullos de sorpresa se transformaban en un silencio incómodo, el señor García levantó la mano solicitando la atención de todos una vez más. Antes de concluir,
Me permito informarles que Arturo dejó un último mensaje para sus hijos biológicos, anunció el abogado mientras sacaba un sobre del interior de su maletín. Luis, Carmen, siempre les enseñé que la verdadera riqueza no se mide por lo material, sino por las lecciones que la vida nos ofrece. Espero que lo que les he dejado les ayude a entender este mensaje y a valorar lo realmente importante. En lo que respecta a mi dinero, ya recibieron su parte por la venta de la casa del pueblo, una venta que prácticamente me forzaron a realizar para luego abandonarme en un asilo. No verán ni un centavo más. La sala se convirtió en un caos. Los murmullos se multiplicaron y las miradas de asombro se tornaron en gestos de incredulidad y enojo. Luis y Carmen, furiosos, se levantaron de sus sillas y salieron apresuradamente del lugar, gritando, «Esto no quedará así», dejando tras de sí una estela de indignación. Mientras tanto, Juliana y Roberto permanecieron en sus asientos, incapaces de reaccionar. Sus mentes intentaban procesar todo lo que había sucedido y comprender cómo sus vidas iban a cambiar desde ese mismo momento. La inesperada fortuna caída del cielo traía consigo un peso de responsabilidad y decisiones que nunca se habrían imaginado tener que enfrentar. Luis y Carmen estaban furiosos. ¿Cómo se atrevió este viejo a dejar una fortuna a unos extraños? Esto no es justo, lamentó Carmen mientras se acomodaban en el coche después de la lectura del testamento. Somos sus hijos. Impugnaremos el testamento. Ese dinero es nuestro, dijo Luis, furioso. Estaba senil, no sabía lo que hacía. Eso es lo que podemos alegar. Sí, eso es lo que haremos, respondió Carmen con determinación. Mientras tanto, Juliana y Roberto estaban en estado de shock. Nunca esperaron recibir nada de don Arturo y mucho menos una casa y una fortuna para compartir con sus hijos. No podemos aceptar esto, dijo Juliana, visiblemente conmovida. Él era nuestro amigo, no nuestro benefactor. Roberto asintió, entendiendo perfectamente los sentimientos de su esposa. Pero tal vez podamos usar esta fortuna para hacer algo bueno, como Arturo hubiera querido. Las siguientes semanas estuvieron llenas de tensión. Luis y Carmen buscaron a los mejores abogados que pudieron pagar, intentando impugnar el testamento de su padre. Luis y Carmen reclamaron vehementemente, alegando que su padre estaba senil al momento de escribir el testamento. Nuestro padre no estaba en sus cabales, no sabía lo que hacía, insistía Carmen ante el abogado. Sin embargo, Juliana y Roberto no podían quedarse callados ante tales acusaciones. Eso es una mentira, exclamó Juliana, su voz quebrándose por la indignación. Arturo estaba perfectamente lúcido, nunca sufrió demencia de ningún tipo. Roberto intervino con calma pero con firmeza, ¿cómo pueden afirmar algo así cuando ni siquiera venían a verlo? Ustedes no estaban presentes en su vida, no lo visitaban ni para su cumpleaños. Lo llamaban solo cuando necesitaban algo. La tensión era palpable mientras ambos lados luchaban por mantener la compostura. Las sesiones fueron intensas, se escucharon testimonios y se presentaron todas las pruebas. Finalmente, el juez pronunció el veredicto. Este tribunal encuentra que no hay evidencia suficiente que sugiera que el señor Arturo López no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó su testamento, declaró el juez con autoridad. Por lo tanto, el testamento es válido y se ejecutará según los deseos expresados del señor López. Al escuchar estas palabras, Juliana y Roberto se sintieron aliviados, mientras que Luis y Carmen se miraron con frustración y derrota. La decisión del juez significaba que el legado de Arturo podría ser utilizado para el bien, tal como él hubiese querido. Luis y Carmen, no dispuestos a aceptar la decisión del juez, intentaron nuevamente pelear en la justicia. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo insuperable, ningún abogado quiso tomar su caso. La sentencia era clara y contundente, y no había nada más que hacer. Desesperados, Luis y Carmen se dieron cuenta de que habían gastado el poco dinero que les quedaba en abogados que no lograron cambiar el veredicto. Obligados por las circunstancias, tuvieron que mudarse a un diminuto y oscuro apartamento a las afueras de la ciudad, lejos del glamour que tanto disfrutaban. La vida que una vez conocieron se esfumó, dejándolos con el amargo sabor de la derrota y la frustración. Roberto y Juliana, movidos por el amor y el respeto que sentían por don Arturo, decidieron utilizar la herencia para cumplir con sus últimos deseos. Con una gran parte del dinero, establecieron una fundación destinada a apoyar la educación de jóvenes talentosos pero sin recursos económicos. El centro educativo, bautizado como Fundación Arturo López, ofrecía becas completas,
talleres y programas de mentoría, inspirando a generaciones futuras a alcanzar su máximo potencial. Además de establecer la fundación, Roberto y Juliana dedicaron una parte significativa de la herencia a la educación de sus propios hijos. Conscientes de la importancia de una educación sólida, deseaban que sus hijos crecieran con los valores que don Arturo siempre había promovido: esfuerzo, dedicación y honestidad. Así, sus hijos no solo recibirían una educación de excelencia, sino que también aprenderían a apreciar el legado de su abuelo y el impacto positivo que podían tener en el mundo. Roberto y Juliana, a través de sus acciones, demostraron que el verdadero legado de don Arturo no era solo material, sino también moral y educativo. La Fundación Arturo López no solo cambió la vida de muchos jóvenes, sino que también perpetuó los valores que don Arturo tanto apreciaba. La educación de sus propios hijos, influenciada por estos mismos principios, aseguró que las generaciones futuras también llevarían adelante su legado. La historia de don Arturo nos recuerda que las verdaderas riquezas no están en lo material, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás a través de nuestros valores y acciones. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida con propósito, guiada por principios sólidos y altruistas. Nos enseña que, aunque enfrentemos adversidades y cambios inesperados, nuestra capacidad de crear un impacto positivo en el mundo es lo que realmente define nuestro legado. Y así, la memoria de don Arturo continúa viva, no solo en la fundación, sino en cada acto de generosidad y en cada joven que se esfuerza por alcanzar su máximo potencial. En cada relato hay un universo de emociones esperando ser descubierto. Si lo has disfrutado, suscríbete para seguir conectados. Esta otra historia que te muestro ahora en pantalla es aún más impactante. Agradezco mucho que me hayas acompañado. Hasta pronto.